Pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestros maestros, declaramos la siguiente verajá, bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has ordenado estudiar tu Torah. Avinu Sheva Shamaim, Padre Celestial, amo de todo lo que existe, creador del mundo y de todo lo que tiene aliento de vida en sus narices. Señor poderoso, el gran Elahá y la Ya supremo, que habita en la eternidad, el que es Señor de señores, Dios de dioses y amo de todo cuanto ha creado. Te damos gracias por esta tarde-noche que nos permites, que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda verdad, mostrándonos el camino correcto de buenas interpretaciones con respecto a tu Dabar, y que nos permitas, Avinu Sheva Shamaim, el poder permanecer en tu palabra, para poder así llevar mucho fruto delante de ti. Pedimos por todos nuestros ajim que están con nosotros y por los que han de escuchar, Padre, que venga la revelación, que venga la libertad y sobre todo que venga el cumplimiento de el llamamiento de salir de Babilonia. Padre, sácanos de toda confusión, sácanos de esa Babil que por muchos años nos mantuvo cautivos y que ahora, gracias a tu Ruach y a tu justo ungido, Yeshua de Nazaret, hoy tenemos la libertad que deseamos. Ayúdanos, Padre, a permanecer y a poder seguir adelante. En nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Sabino Sheva Shamaim, amén, amén. Amén. Bien, pues estamos hoy en nuestra porción de Maor Elohim, Revelaciones, Apocalipsis. Queremos ver el capítulo 1.7, donde nos quedamos de la vez pasada. Vamos a ver a partir del 1.7, capítulo 1, verso 7, y queremos llegar al capítulo 2, verso 7. Así que recuerden la introducción que vimos. Si alguien no la ha tenido, no se preocupen, ya la puede buscar en el canal de YouTube que tenemos. Pueden buscar Morel Isha, ahí tienen los videos que hemos estado haciendo estas semanas, el de Gálatas, el de Apocalipsis y el de las leyes del Kashrut, para que las puedan repasar. Así que pues vamos a iniciar con nuestra lectura y entrando en contexto. Recuerden que es Yohanan, el amado del Eterno y el amado de Mashiach, el que va a dar esta revelación, quien la obtuvo del malaj personal de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua, que a su vez Yeshua la obtuvo del Padre Celestial. Así que vamos a ver, comenzando con esta lectura, el verso 7, dice así, Apocalipsis, Revelaciones 1.7, dice aquí que viene con las nubes. En el contexto está hablando del Mesías, del Mashiach. Recuerden que la vez pasada hablamos acerca del Amén, del Emet y del Emuná, acerca de la relación que tienen estas palabras hebreas con las raíces hebreas que lo conforman y que todos nos llevan y apuntan, tanto la palabra Amén como la palabra Emuná, como la palabra Emuná, Emet, tienen que ver con fidelidad, con obediencia, tienen que ver con creencia y tienen que ver con el siervo justo, el cual representa a nuestro Maestro de Justicia. Como comentábamos antes de iniciar, este libro no fue escrito para cualquier persona. El libro de Apocalipsis, Revelaciones, no fue escrito para cualquier persona, fue escrito especialmente para los discípulos, los talmidim de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua. En esa mentalidad es como tiene que venir esta revelación, puesto que si alguien se acerca a leer esta revelación sin tener perfecta emuná en el Goel enviado por nuestro Padre Celestial, esto es Yeshua de Nazaret, entonces carecerá de sentido el estudio, puesto que cualquier revelación que vamos a encontrar a partir del capítulo 14 en adelante y las advertencias del capítulo 2 en adelante no tendrían sentido sin la autoridad, la Shmejá, que es dada por el Padre al Mesías ya revelado, esto es Yeshua. Así que verso 7 dice, él, ese Mesías, Yeshua, viene con las nubes y lo verá todo ojo y los que lo golpearon y harán
lamentación por él todas las tribus de la tierra, sí, amén. Recordando a nuestros oyentes que estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, el llamado Código Real, pero pueden usar cualquier otra versión, todas nos sirven y de hecho podemos ir comparando. Así que recuerden que solamente hay que tener cuidado en algunas palabras que fueron mal traducidas y algunas ideas que inclusive aún en esta versión del Código Real hay algunas palabras que no concordarían perfectamente con el contexto, porque también debemos de entender que no hay traducción perfecta. Pero para eso ese es nuestro trabajo, ir buscando lo mejor conforme al espíritu de la Dabar, el espíritu de la palabra. Comienza diciendo esta sección que Yeshua va a venir en las nubes, algo que se está profetizando y que está diciendo Yohanan, el llamado evangelista, y lo está diciendo, pero que previamente ya habíamos tenido una advertencia acerca de esto. En Matillahu, capítulo 24:30, en Mateo 24:30, ya nuestro maestro de justicia había dicho cómo él iba a venir. Leemos Matillahu 24:30 y él dice, Yeshua dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, y seguidamente todas las tribus de Israel, esparcidas por toda la tierra, decretarán duelo y verán al Ben Adam que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. También está escrito por Meir, por Marcos, en el capítulo 13:26, dice así, Marcos 13:26, y entonces verán al Ben Adam viniendo en las nubes con gran Geburá y Cabot. Ahora, los dos Masorot, llamados evangelios, tienen en el principio la misma idea, que Yeshua HaMashiach va a venir en las nubes, ¿sí? Viene en las nubes. Algo interesante que debemos de rescatar de Mateo, de Matillahu, es lo que complementa los dichos de nuestro maestro al decir que viene con las nubes. Volvemos a leer Mateo 24:30, Matillahu 24:30, y dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Ben Adán, del Hijo del Hombre, del ungido, del Mesías. Y seguidamente, aquí viene lo interesante, y seguidamente todas las tribus de Israel, estamos hablando de las 12 tribus, esparcidas por toda la tierra, porque recuerden que es toda la historia de las dos tribus y las 10 tribus perdidas que se encuentran esparcidas en todos los continentes. Estas 12 tribus decretarán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Así que la venida del Hijo del Hombre está íntimamente relacionado con las 12 tribus de Israel. No lo pierdas de vista, porque aún en el mismo contexto de Apocalipsis, seguido del verso 7 en adelante, nos va a seguir dando la misma idea. Yeshua viniendo y reuniendo a las 12 tribus de Israel. Pero solamente que en Apocalipsis nos los va a decir de otra manera. Pero también encontramos algo interesante en Daniel, otro profeta que nos habla acerca del tiempo del regreso del Mashiach. Daniel, por muchos años en la escatología cristiana nos enseñaban que la llave o la clave para interpretar Apocalipsis era Daniel. Y sí, ciertamente tienen mucha razón, pero se limitaban a solamente a Daniel, y ahí está el problema, porque la profecía se complementa no solo con un solo libro, dos libros, sino que toda la profecía, estamos hablando de todos los profetas, pueden complementar lo escrito y lo profetizado desde hace cientos y miles de años. En este caso, vamos a usar a Daniel. Más adelante, cuando ya estemos hablando acerca de los sellos, acerca de las trompetas, acerca de las copas, ya vamos a estar citando otros profetas. En el día de hoy vamos a estar citando entonces a Daniel y también a la profecía de Enoc. Pero Daniel, ¿qué es lo que dice? Estamos en el capítulo 7 de Daniel, verso 13, y vean cómo dice esta sección de que Yeshua regresará, el Ben Adam regresará en las nubes. Vean cómo lo dice. Daniel 7:13. Estaba yo mirando, dice Daniel, en las visiones de la noche, o sea, estaba teniendo unas visiones, unas revelaciones, y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Más concordancia no podríamos encontrar. Llegó hasta el anciano de días, y ahí también tiene que quedar bien en claro. ¿Quién es el anciano de días?
que es mencionado no solo en Daniel, sino también en los profetas como Jeremiyahu, Yeshayahu y Ezequiel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esa expresión del anciano de días que también va a ser usado en el libro de Enoc, debemos de entender cuando se refiere, y ahí también más adelante en Apocalipsis, cuando se refieren con el anciano de días, se está refiriendo al Padre Celestial, se está refiriendo a Shem, se está refiriendo al Eterno, ¿ok? Así que cada vez que lean el anciano de días, Hashem. Fíjense cómo todas estas profecías y estas expresiones nos van a dar una distinción completa de que Hashem es el anciano de días y el ungido o el Mashiach, o en el caso de Enoch, va a decir el elegido es Yeshua. Bueno, nosotros ya sabemos que es Yeshua, pero la idea aquí es que son dos, llamémoslo así para que me lo entiendan, diferentes personas. No porque en sí el Eterno sea una persona, sino para que me lo entiendan. Son dos diferentes. No es uno solo, sino son dos diferentes. De aquí confirmamos toda la enseñanza del concepto de agencia divina que vimos en los cursos básicos. Pero entonces seguimos leyendo y dice, Daniel, llegó este hijo del hombre que venía en las nubes, llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Daniel 7:14. Entonces se le dio dominio, la majestad y la realeza. ¿Qué se le dio a este Ben Adam, hijo del hombre? Se le dio dominio, y ahí en dominio tenemos que entender todo el contexto de Elohim. Recuerden que Elohim, el término Elohim, conlleva este título, poder, autoridad y majestad, ¿sí? Por lo tanto, se le da esta autoridad a el hijo del hombre y realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Ya que tenemos estas palabras de Daniel y que espero que las tengas ahí y las hayas escuchado bien, quiero leerte lo que dice el libro de Enoch con respecto a la revelación del Ben Adam, del Hijo del Hombre, pero ahora dicho desde el rollo de Enoch. Lo interesante aquí es que recuerden, antes de haber leído Mateo o Apocalipsis, antes de haber sido escrito y revelado, fue Daniel. Pero antes de ser Daniel, fue Enoc. Así que la base de toda la profecía viene siendo Enoc. Ahora, escuchen. Vayan escuchando y detectando lo que dice con respecto a el Hijo del Hombre. Pero para eso, bueno, sígueme con la vista. Voy a compartirte la porción para que me vayas siguiendo con la vista. Vamos a hacerle aquí un zoom. Bien, dice así. Esta es la segunda parábola acerca de quienes rechazan la comunidad de los santos y al Señor de los Espíritus. En el libro de Enoch, el Señor de los Espíritus va a ser exactamente el mismo que el anciano de días, que va a ser exactamente que el Eterno o Hashem, ¿ok? Entonces, el Señor de los Espíritus, no te equivoques, se refiere a Hashem o al Eterno, lo mismo que el anciano de días. Verso 2. Ellos no subirán, o sea, los que rechazaron al Señor de los Espíritus, los que no quisieron nada que ver, los que no querían nada que ver con Dios, y tú ya sabemos cuál Dios, el Dios de Israel, quienes no querían porque eran ateos, porque querían vivir su vida loca, porque no querían autoridad, porque no querían vivir con mandamientos, porque no se querían sujetar a ninguna autoridad, porque querían hacer lo que querían con su vida. Bueno, ellos no subirán al interior del cielo, ni volverán a la tierra. Y ahí está, nos está dando una referencia a cuando Yeshua regrese, viene por los escogidos, se los lleva al cielo o a las nubes, y de ahí regresan a la tierra, a Jerusalén, ¿ok? Ellos no subirán al interior del cielo ni volverán a la tierra. Tal será la suerte de los pecadores que han renegado el nombre del Señor de los Espíritus, a quienes tú has reservado para el día del sufrimiento y de la tribulación. Lo veíamos en la clase pasada con respecto a que el Eterno, el que es creador y amo de todo lo que existe, él, lo veíamos en Mishle por la mañana, en Proverbios por la mañana.
Él creó tanto al justo como al impío. Para él los creó. Así que el creador es el que designa para qué crea a cada persona. Verso 3. En este día, mi elegido, y aquí ya viene una primera referencia al Mesías, esta es una expresión para el Mesías, en este día, mi elegido se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Entonces, algo que tenemos que tomar en claro es que los primeros discípulos y Shaliachim, apóstoles, tenían por certero como profecía el libro de Enoch. Algunos lo citaron. Aún Yeshua HaMashiach lo llegó a citar, solo que obvio no decía, y como dice el libro de Enoch, sino que en sus palabras debemos de detectar cuándo lo citaba. Entonces, cuando el mismo maestro y los apóstoles dicen que Yeshua en el fin de los tiempos se sentará a reinar y se sentará a juzgar a vivos y a muertos, de algún lugar lo sacaron. Bueno, si tomamos en cuenta que Enoch se escribió desde casi antes del diluvio, entonces ponte a pensar de dónde lo sacaron. Bueno, verso 3. En ese día mi elegido se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Sus sitios de descanso serán innumerables. Y aquí viene la expresión de que dijo Yeshua, que era necesario que él se fuera. Es necesario que yo me vaya, dijo Yeshua. Y dice, y si me voy, prepararé moradas para vosotros, ¿sí? Lo que en el cristianismo cantábamos, y eso de que Jesús fue a preparar moradas, casas, mansión. Ah, sí, me acuerdo mucho de ese canto. Mansión gloriosa, ya casi la voy a cantar. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde Yeshua vino a decir que iba a preparar moradas? Bueno, aquí ya tenemos una idea. Sus sitios de descanso serán innumerables, está hablando de los justos. Y dentro de ellos, sus espíritus se fortalecerán cuando vean a mi elegido, ¿sí? Cuando tú y yo, si todavía seguimos vivos, llegamos a ver el regreso de nuestro Maestro de Justicia en las nubes del cielo, nos fortalecerá nuestro corazón. O sea, a ver si entendemos eh, todos los sentimientos, qué emoción tan tremenda, ¿no? ¿No te imaginas esa emoción tan tremenda que no se puede describir? Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, todo lo que aprendimos, todo lo que pasamos, todo cuando lo lleguemos a ver en el cielo regresando, tal vez respiraremos profundo, soltaremos y diremos, valió la pena. No sé. No sé, cada uno de nosotros será diferente, pero yo solo me imagino aquel día, ¿no? Se fortalecerán cuando vean a mi elegido y aquellos que han apelado a mi nombre glorioso. Así que no es solo creer en Yeshua, es creer en el que le envió, en el Eterno. 4. Entonces haré que mi elegido habite entre ellos, el reino milenial. Transformaré el cielo y lo convertiré en bendición y luz eterna. Nos está hablando de una etapa gloriosa para el mundo entero. 5. Transformaré la tierra y haré que mis elegidos la habiten, pero los pecadores y los malvados no pondrán los pies allí. 6. Porque he abastecido y satisfecho con paz a mis justos, y los he hecho vivir ante mí. Pero el juicio de los pecadores es inminente, de manera que los destruiré en la faz de la tierra. Entonces, recuerden, o se está con el Eterno o no se está. No hay intermedios. O se está con Yeshua o no se está. O se recoge con Yeshua o se desparrama. No hay intermedios. Capítulo 46 dice, allí vi, dice Enoch, allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días. Entonces aquí ya estamos uniendo otra parábola. Está dando referencia una vez más a la cabeza de los días, a Hashem, al Eterno. Allí vi a alguien que tenía cabeza de los días y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro, ¿sí? Y aquí está el Mashiach. Entonces, cabeza de los días Hashem y el otro es Mashiach. Con él había otro, cuya figura tenía apariencia de un hombre, el Hijo del Hombre.
y su cara era llena de gracia. ¿Se acuerdan cuando Moshe, ay, ya lo borré, ¿se acuerdan cuando Moshe descendió la primera vez de los mandamientos, cuando estuvo 40 días y 40 noches de los mandamientos? Dice la Torá que su rostro resplandecía, tanto resplandecía que la gente no aguantaba ese resplandor. Bueno, algo así podemos entender que cuando Mashiach está ahorita delante de la presencia de Hashem, está llenando ese resplandor desde su rostro, ¿no? Y por eso dice aquí, y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Dice cómo, no está diciendo que sea un ángel. Dos, le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo de hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene y por qué va con la cabeza de los días? ¿Sí? ¿Quién es este y por qué va ante Hashem? Me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus, o sea, Hashem, lo ha escogido. ¿Se van dando cuenta que no es lo mismo? No son la misma persona, por decirlo así, y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus. De aquí podríamos adelantarnos tantito y decir, cuando se van a abrir los sellos, que cuando se iban a abrir los sellos no había nadie ni en el cielo ni en la tierra con la dignidad, el honor de poder abrir los sellos, ni siquiera mirar su contenido, sino que solamente el Cordero Inmolado, esto es Yeshua, fue hallado digno de abrir los sellos, por lo cual los ángeles en alabanza hacen un canto y dicen, cuán digno es el Cordero, porque solo él fue hallado digno de abrir los sellos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Dice entonces, lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. Así que, si entendemos que nuestro justo maestro no es cualquier hombre, es el hombre ideal, es el que el Eterno escogió para revelar secretos y para traer la justicia sobre toda su creación, entonces no podríamos sino solo entender que todos aquellos que lo rechazan, que se burlan de él y que aún hacen expresiones peyorativas en contra de él están en graves problemas. 4. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Te lo traduzco. Yeshua, cuando regrese, va a juzgar a los grandes y poderosos que tuvieron en algún momento alguna autoridad sobre los hombres. Estamos hablando, para que me lo entiendas en nuestro contexto, gobernadores, presidentes, síndicos, ministerio público, policías, todos los que tuvieron algún tipo de autoridad de cualquier nivel. Ahora, si nos vamos al tiempo antiguo, estamos hablando de magistrados, de reyes, de príncipes, de sacerdotes, etcétera, ¿sale? Los levantará el Mashiach a los que ya murieron y a los que sigan vivos cuando él regrese, y a todos los juzgará. 5. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos. Quiere decir que los presidentes y gobiernos como tales, secretarios de gobernación, etcétera, todo lo como vemos la estructura de un gobierno, cuando regrese Mashiach los va a cambiar totalmente, ¿sí? Eh, Todo ese tipo de gobierno, quien esté a ver para que lo entendamos, quien esté gobernando México en ese momento cuando Yeshua Mashiach regrese, lo siento, pero despedido. Y tu secretario de Gobernación, y tu secretario de Agricultura, y tu secretario de Educación, y tu secretario de Salud, también despedidos. Van todos para atrás. Ahora yo vengo y voy a poner a mis siervos. Y ahí es donde entra la promesa que vamos a leer más adelante, pero que también está escrito en los profetas, de nos has hecho reyes y coanim y sacerdotes para nuestro Dios.
nos has hecho Melahim y Kohanim para nuestro Dios. Ahí es donde entra, donde todo aquel siervo creyente, obediente, fiel a Mashiach, que haya alcanzado ese nivel de distinción para poder obtener alguna autoridad sobre las naciones, la tendrá y gobernará junto con Mashiach. Uno diría, wow, qué hermoso. Pues a esforzarse, porque mientras no regrese Mashiach podremos alcanzar ese nivel de dignidad. Y es cuestión de realmente entender que no es lo mismo ser súbdito a ser parte de los que gobiernen con Mashiach. No es lo mismo. Así que a a esforzarnos. Verso 6. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama. Ahí ya está hablando de su castigo, del tiempo del lago de fuego que arde con azufre. Y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama. Quiere decir, ya no van a resucitar, ya no tienen más esperanza, ya de ahí no van a salir. Porque no exaltaron el nombre del Señor de los Espíritus. Esto es, no obedecieron, no creyeron, no siguieron, no adoraron, no veneraron, etcétera, etcétera, a Hashem, al Eterno. 7. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el más alto, está hablando de los grandes dignatarios que van a ser juzgados y que aún contra los ángeles que tenían autoridad y potestad en los cielos, las estrellas de los cielos, profirieron maldiciones. Y también que levantan sus manos contra el más alto, o sea, maldicen al Eterno, que oprimen la tierra, y no físicamente al polvo, sino a los habitantes de la tierra, y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan todas injusticias, cuyo poder reside en su riqueza. ¿Cuál es el poder de los poderosos? La riqueza, ¿sí? La autoridad, la prepotencia, porque su riqueza compra todo, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos. Ellos niegan el nombre del Señor de los Espíritus, esto es Hashem. Ellos persiguen sus congregaciones, o sea, estos grandes dignatarios, presidentes y demás que confían en sus ídolos y en sus riquezas, en el fin de los días y desde toda la historia, han perseguido a los justos, han perseguido a los que aman al Eterno y le adoran, a los que buscan también a nuestro Maestro de Justicia, y así como al final de los tiempos, así como en toda la historia. Ellos persiguen sus congregaciones del Eterno y a los fieles, a los justos, a quienes condenan en nombre del Señor de los Espíritus. Eso está profundo, porque recuerden que la santa, mala llamada Santa Inquisición, así como los judíos ortodoxos, fariseos, saduceos y sacerdotes, mataban a todos los que se vinculaban con la palabra del Eterno bajo la autoridad de Yeshua, ¿sí? Y todo lo hacían según en el nombre de Hashem. Los judíos, recuerden, cuando Shaul de Tarso está consintiendo en la muerte de Esteban y lo están a punto de matar a pedradas, él consentía a Shaul de Tarso la muerte porque él pensaba que estaba haciendo una abodá, un servicio a Hashem. Él pensaba que estaba sirviendo a Hashem matando a este hereje de Esteban. Lo mismo pasaba con los gentiles. Los gentiles mataban a todo lo que no fuera cristiano pensando que estaban sirviendo a Cristo. Y entonces mataban a los infieles en el nombre de Cristo. Y con la expresión, Dios lo quiere. Y entonces venían los árabes, los sarracenos, los judíos, venían todos los musulmanes, y las cruzadas se destacaron en decir hay que matarlos porque Dios lo quiere. Ahí les dejo de tarea una película muy interesante, haciendo un comercial, muy, 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 muy buena en cuanto a historia. A quien le guste la historia, se llama La Cruzada.
no, quiten la, solamente se llama Cruzada. Muy buena, habla muy bien acerca de lo que pasó en la transición cuando los cristianos tenían el poder de Jerusalén y después vino el rey árabe Salahadino y conquistó la ciudad de Jerusalén. Tras Salahadino vinieron los británicos, el imperio inglés. Y es ahí donde inicia toda una historia. Pero bueno, está muy interesante. Quien la pueda ver, véala. Se llama Cruzada. Tiene muchísimo esta situación de que como los cristianos mataban porque Cristo así lo quiere o porque Dios así lo quiere. Entonces, esto es la expresión que encontramos en el 8. Ellos persiguen sus congregaciones y a los fieles, a quienes condenan en el nombre del Señor de los Espíritus. 48. En ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ella, y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. En ese momento, ese hijo de hombre, Yeshua, fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus, y su nombre ante la cabeza de los días. Ahí no está mencionando dos Hashem, solamente está refiriéndose al mismo, solo que con diferente título. Primero le dice el Señor de los Espíritus y después le dice el de la cabeza de los días o el anciano de días. 3. Ya antes de aquel sol y los signos fueran creados, y aquí viene algo interesante con respecto a Mashiach. Vean lo que dice Enoch de Mashiach. Ya antes de que el sol y los signos, o sea, las constelaciones, las estrellas, las galaxias, fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre del Mashiach fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Y aquí entonces entendemos por qué Yohanan dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está la razón de por qué Yohanan llegó a la conclusión de que antes de que todo fuera creado era Yeshua, o fue el Mashiach, ¿sí? Verso 4. Él será para los justos, o sea, Yeshua será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones, como dice Yeshayahu, Isaías, y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán. Y ahí está todo la expresión de toda rodilla se doblará ante él, ¿sí? Ahí está la expresión. Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y adorarán y alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones. ¿A quién creen? Al Señor de los Espíritus. Si alguien estaba pensando, ay, ¿a poco van a adorar a Yeshua? No, 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 espérate, no te equivoques. Porque aquí están dándole la gloria al Eterno, a Hashem, por haber enviado al elegido. Porque si Hashem no envía a Mashiach para que él sea un bastón para que podamos apoyarnos y no caer, para que sea luz para las naciones, nos quedamos en oscuridad y nos caemos. ¿Sí entendemos? Por lo tanto, toda adoración, toda honra y toda alabanza al Señor de los Espíritus. Esto es Hashem. Porque mayor es Él que el elegido. Porque volvemos a lo mismo. Porque el elegido no viene ni se manifiesta si el Señor de los Espíritus no lo envía y no lo escoge. ¿Ok? 6. Por tal razón ha sido el elegido y reservado ante Él desde antes de la creación del mundo y para siempre. El fundamento de toda la revelación que viene a continuación a lo largo de todo el libro de revelaciones está basado en la émuna, en el Mashiach de Elohim. ¿Sí? Es entonces, ¿dónde? Porque es necesario dejar bien en claro quién es el Mashiach, quién lo envió y cuál es su función, cuál es su dignidad y su honor, porque toda la revelación que va a venir a partir de las 7 Kehilot para adelante
no tendría ninguna razón de ser ni credibilidad si tú no crees que Yeshua vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y prometió regresar. Quien no crea en eso no tiene razón de ser de leer Apocalipsis. Bien, pero nosotros sí, así que nosotros lo vamos a leer. Esto es para nosotros, siéntete orgulloso, siéntete animado, porque esta revelación de Apocalipsis no es para cualquiera, es para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Bien, seguimos entonces, y después de haber escuchado lo que decía Enoc acerca del elegido, vamos a encontrar entonces, estamos en Apocalipsis Verso 7 dice, aquí que viene con las nubes y lo verá todo ojo, y los que lo golpearon y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra, sí, amén. 8. Yo soy el Aleph y el Taf, dice Hashem, Dios del que es, Hashem Elohim, el que es, el que era y el que viene, el Shaddai. Lleva la misma estructura que estaba mencionando Enoch. 9. Yo, Yohanan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación, o sea, la estoy pasando mal. Me han perseguido por causa de Yeshua y de Hashem, del Adabar, del Eterno. La estoy pasando mal. Partícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia, pero no porque me persigan, dejo mi fe. En la perseverancia de Yeshua, estuve en la isla llamada Patmos por causa de la Torá de Elohim y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Ya vimos en la introducción la razón de por qué Johanan estaba en Patmos. Estaba encarcelado por el emperador Domiciano porque, según ellos, estaban sublevando al pueblo judío y no a cualquier pueblo judío, sino al área de los creyentes en Yeshua HaMashiach, quien probablemente había incitado que el emperador lo mandara a cárcel domiciliaria en la isla de Patmos, los propios judíos ortodoxos, los que no creían que Yeshua fuera el Mesías, así como lo hicieron con nuestro maestro de justicia que incitaron a Pilato, así como hicieron con Shaul de Tarso que incitaron a los pobres ignorantes y también lo tomaron y lo llevaron hasta Roma preso, etcétera, etcétera, también con Johanán le pasó lo mismo. Una reflexión, que qué triste que el mismo pueblo de Israel, escucha esto, qué triste que el mismo pueblo de Israel, que debió de haber fomentado la fe en el Mesías ya revelado, no todos, pero sí algunos, fueron la principal piedra de tropiezo para la extensión del conocimiento de Yeshua como el Mashiach. Si te das cuenta, los primeros opositores de los apóstoles no fueron gentiles. No fue el cristianismo, no existía en ese momento. No fue el islam, no existía en ese momento. No fue el budismo, no existía en ese momento. Los primeros opositores para difundir que Yeshua es el Mesías fueron los propios de la familia de los apóstoles y de Yeshua, los propios judíos. Y qué terrible cuando lo aplicamos a nuestros días, el pensar que la mayoría de nosotros hemos tenido oposición muy severa y ha venido no del vecino, no del amigo supuesto, sino de la propia familia. Pero inclusive cuando Yeshua estaba en la tierra lo padeció. ¿Acaso no sus hermanos decían que él estaba loco? No, este ya está fuera de sí. Es difícil servir al Maestro. Es difícil seguir a nuestro Padre Celestial, a Hashem, al Elohai Layah Supremo. Porque vamos a tener mucha oposición de la que menos te esperarías. Pero así es. Y así fue profetizado por nuestro Maestro. Él dijo, ¿pensáis que vine a traer paz? No, yo no vine a traer paz. Él dijo, yo vine a traer espada. Porque de aquí en adelante el padre estará contra el hijo, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. ¿Quién causaría esa división? La fidelidad a Yeshua como Mashiach. Y bueno, lo estamos viendo. Yohanan al bote, a Patmos. ¿Razón?
alguien incitó a Domiciano y fue a dar allí. Y ya estudiamos eso. Verso 10. Estuve en éxtasis espiritual en un Yom Tov. Estuve en una revelación, en un Yom Tov, dice la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Yom Tov se traduce como buen día. Y esta expresión de Yom Tov solamente se da al tiempo de las Moadim, al tiempo de las fiestas. Estamos hablando que Yohanan tuvo esta revelación que vamos a leer a lo largo de nuestras clases, la tuvo en un Yom Tov. Quiere decir que la tuvo o en Shabbat, o en Rosh Hodesh, o en alguna de las 7 Moadim que el Eterno tenía y ha dado al pueblo. Así que en cualquiera de estos Yom Tov, Yohanan tuvo la revelación. De aquí aprendemos y recordamos que las fiestas, las Moadim, los Yom Tov, son un reloj profético para los siervos del Eterno. Vivir Shabbat, vivir Rosh Hodesh, vivir las 7 Moadim no tienen solamente pues el Eterno lo manda y hay que hacerlo y cayó en tal fecha y así como que muy no valoramos, no concientizamos la importancia del momento profético de la fecha, del día y de la hora que está establecido Shabbat, Rosh Hodesh y las Moadim. Todas ellas son reloj profético. Tan solo lo veíamos en estas fiestas que pasamos. Alguna cayó en eclipse, un Shabbat cayó en eclipse. Otras, Yom Teruah y Sukkot, se juntaron Shabbat y Sukkot. Y en el caso de Yom Teruah, se juntó Yom Teruah, Shabbat y Rosh Hashanah. Así que recuerden, cada vez de que venga una Moadim, piensa algo fuerte, algo grande puede pasar. Sea Shabbat, sea Rosh Hodesh o alguna de las fiestas. Reloj profético, Yom Tov. Y esa revelación la tuvo Yohanan en uno de esos días. 11. Lo que ves, Yohanan, escríbelo en un rollo y envíalo a las Sheba Kehilot, a las 7 comunidades. Recuerden que aquí fue traducido como iglesias, de la eclesia, del griego eclesia. Pero si está hablando Yeshua a Yohanan, pues a nadie se le ocurre pensar que le estaba hablando en griego. No, él no estaba hablando en griego, él estaba hablando en su idioma, el hebreo. Y sobre todo, si va a enviar las cartas a las sinagogas de Asia Menor, porque ya lo vimos la clase pasada, en ese momento histórico no existían iglesias, solo había 2 lugares de adoración, o sinagoga judía o templo pagano, no hay más. Por lo tanto, los creyentes gentiles y judíos que creían en Yeshua, ¿dónde se reunían? ¿En el templo pagano o en la sinagoga? Pues es obvio que en la sinagoga. Por lo tanto, ¿qué es lo que leen ahí? El Sefer Torah, el rollo de la Torah, los Nevi'im, los profetas. ¿Y en qué idioma están escritos esos rollos? En hebreo. Por lo tanto, es el tema hebreo donde tenemos que entender, no son iglesias, no es iglesia, sino es Kahal, de donde viene la palabra Keilah, de donde se traduce o se debió de haber traducido mejor como la palabra iglesia como comunidad o congregación. Así que, dice aquí, envía este rollo que vas a escribir, de lo que vas a ver, a las 7 Kehilot, a las 7 comunidades o 7 congregaciones, sinagogas, y dice los nombres de cuáles. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Y entonces, estas 7 comunidades entendemos que principalmente estaban siendo dirigidas por judíos, porque eran los judíos los que sabían leer el hebreo y poder abrir los rollos y leer y explicar a los gentiles. ¿Quién administraba las sinagogas en el siglo I? Judíos. ¿Quiénes leían los rollos? Judíos. Por lo tanto, ¿a quién se le está dando la revelación de Apocalipsis? A un judío. ¿Para qué? Judíos creyentes en Yeshua y gentiles creyentes en Yeshua se beneficiaran de esta revelación. Pero no hay nada como lo que hoy se maneja en el cristianismo, que los gentiles dirigían y los gentiles hacían todo. No, para nada. 12. Por lo tanto, se tiene que entender que estas 7 comunidades, principalmente sinagogas, tenían o mitad o algo de proporción.
judíos y gentiles. Verso 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 menorot de oro puro. Y en medio de las 7 menorot, a uno semejante al Ben Adam, al Hijo del Hombre. Ya conforme a lo que leímos de Enoch, ya fácil es encontrar quién es ese Ben Adam, ese hijo de hombre. Vestido de un quitel gadol, de un grande vestido, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Y los cabellos de su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce refulgente, como a punto de fundición en un horno encendido, y su voz como estruendo de un salto de muchas aguas. Ahí solamente tenemos que tratar de entender que para nada se estaba refiriendo literalmente a lo que dijo Yohanan, que era bronce y fuego como tal, sino que cuando se llega a ver una experiencia de la cuarta dimensión, de ese punto de la cuarta dimensión, donde se puede ver lo espiritual, y ya no solo lo espiritual, sino un poco del fulgor de la gloria del que está portando, en este caso Yeshua, la majestad del Eterno, o sea, está reflejando un poco lo que adquirió con el Eterno. Ya solo imagínate el nivel de revelación que tuvo Yohanan para poder solo tratar de describir cómo llegó a ver a Yeshua en esa gloria tan grande que tenía. Nos quedamos cortos, yo creo que hasta Yohanan se quedó corto. Para los que han tenido la experiencia extraordinaria de ver algo de la cuarta dimensión, en el caso de algo bueno, de una revelación del Eterno, saben que nos quedamos cortos. Cualquier descripción que hagamos nos quedamos sumamente cortos. Pero bueno, pienso, Yohanan se quedó corto, pero trató de hacer lo propio, solo tratar de entender cómo estaba Yeshua en ese momento cuando lo vio. Después dice, verso 15, verso 16, y tenía en su mano derecha 7 luminarias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza. Más adelante nos va solito a interpretar de qué se tratan estas 7 luminarias, estas 7 menorot, así que no me adelanto a decirte qué es. Lo que sí te digo es en el verso 16, que dice, y tenía en su mano derecha 7 luminarias, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, se está refiriendo a que él tiene la autoridad y la correcta interpretación de la davar del Eterno. Y esa davar del Eterno, esa Torah, esa palabra del Eterno, llega a ser como una espada de 2 filos. Esto significa que no hay nada que se le escape al poder de la palabra de Dios. Si una espada, y solo imagínate para entender por qué es de 2 filos, ¿cómo se usa la espada? Tomas la espada y la mueves de un lado, si eres diestro, de derecha la levantas hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, queda descubierta esta parte después de que bajaste la espada. Das tu primer golpe, pero queda en ese momento descubierta esta parte. La espada común tiene solamente filo de un lado. Por lo tanto, en lo que la volteas para darle para el otro lado, ya perdiste muchísimo tiempo. Y en la batalla eso era la muerte. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una espada de doble filo, estamos hablando de algo sumamente detallado para que no se le escape absolutamente nada en el golpe. Da el golpe y con el regreso del mismo movimiento acaba con el adversario. Entonces, la idea aquí es que la davar del Eterno, que sale de la explicación gloriosa de nuestro Maestro de Justicia, no deja ni la menor duda del poder y sabiduría del Eterno. Podemos dar unos pequeños destellos de cuando los escribas y fariseos le hacían muchas preguntas capciosas y para hacerlo caer a nuestro Maestro de Justicia. A ver, Maestro de Justicia, a ver, ¿es lícito dar tributo al César? No, si ahorita ya están ahí, están hablando ellos. Con que diga que no, ya lo agarramos y ya lo hicimos. Sabemos la respuesta. Eso es la espada de doble filo. Que él sabía usar la palabra, él sabía responder,
Él sabía hablar y no se le escapaba ningún punto ciego de ningún comentario, expresión o enseñanza. ¿Él sale? Entonces, no hay ningún maestro en la tierra que haga eso. Solamente nuestro maestro de justicia. Y algún día Él nos enseñará. Amén. Bien. Entonces, espada de doble filo. Y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza. Una vez más, una descripción de. Y cuando lo vi, verso 17, caí como muerto a sus pies. Ahí debemos de entender de el nivel de, ¿cómo podemos decir? De presencia, el nivel de presencia con autoridad que tiene nuestro Maestro de Justicia. Es ahí donde tratamos de entender el por qué oramos, rogamos, ahorita que tenemos aliento de vida, Padre, permítenos estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él regrese. A ver si entendemos la expresión. Porque es una pregunta. Cuando Yeshua se va, Él suelta esa pregunta. ¿Y quién será capaz de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él se manifieste en la gloria de su Padre? Suelta la pregunta. ¿Quién será capaz de estar en pie? Tiene que ver con esto. ¿Quién será capaz de soportar esa gloria, esa justicia, esa majestad, esa autoridad que Él tiene? No hay nadie sobre la faz de la tierra a quien podríamos asemejar esa gloria o esa majestad o esa autoridad. Por lo tanto, nuestra oración es, Padre, permíteme ser hallado digno, que mi vida sea digna, que no haya ninguna objeción en contra mía, para que el día que el Mashiach regrese, yo pueda estar en pie, levantar la cara y verlo a los ojos. ¿Qué es lo equivalente a agachar la mirada y encorvarte cuando estás enfrente de alguien? Vergüenza, pena, ¿sí? Muchos van a estar así, porque tuvieron su vida para obedecer al Mashiach, para seguir sus pasos, para hacer lo que agrada al Padre, y no lo hicieron. ¿Y con qué cara? Es la expresión, ¿no? ¿Y con qué cara se van a parar delante de Él? Por eso nuestra oración, Padre, permítenos ser hallados dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando se manifieste. Porque su presencia y su autoridad, ¿quién la soportará? Bien, da esta expresión de yo caí como muerto a sus pies y puso su mano derecha sobre mí diciendo, soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach. Soy el primero que vino y anduvo en la tierra y soy el segundo que resucitó. El primer Mashiach murió y el segundo Mashiach resucitó. También nos habla de una diferencia. El primer Mashiach estaba limitado a la tercera dimensión. Te lo traduzco. El primer Mashiach estaba limitado a la carne y la sangre. El segundo Mashiach ya tuvo un cuerpo glorificado, sin relación a corrupción, carne y sangre. El primer Mashiach, aunque era perfecto en cuanto a hombre, le hacía falta ese último detalle, si lo podemos decir así, de tener ese cuerpo glorificado y haber pasado la prueba final de la muerte. Por eso menciona, yo soy el primer Mashiach en un estatus y el segundo Mashiach en el último estatus y el perfecto estatus. ¿Sí? Soy el primer Mashiach, el segundo Mashiach. El Mashiach que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Sheol. ¿Quién tiene la autoridad para dar vida y muerte? ¿Quién le dio la autoridad para la vida y muerte? Hashem. ¿Quién la tiene? Mashiach. Y aquí viene lo hermoso, lo tremendo y lo profundo que nosotros no hemos escatimado, que nosotros no hemos valorado, que Hashem le da esa autoridad de la vida y la muerte a Mashiach y Mashiach nos las delegó a nosotros, sus discípulos. O no está escrito, vayan, prediquen, resuciten muertos.
limpien leprosos, sanen enfermos, echen fuera demonios. Lo que no tiene un judío o un gentil que no cree en Yeshua es esta grande autoridad sobre la vida y la muerte, que nosotros deberíamos tener, pero muchos de nosotros no la usamos. Falta de fe, falta de experiencia, falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero que yo creo firmemente que este ejército que se está levantando con nuevo conocimiento va a ser capaz que en los días fuertes sea capaz de moverse a esos niveles como se movían los apóstoles al principio. Entendiendo que la etapa y el tiempo del avivamiento cristiano, donde supuestamente se hacían resurrecciones o sanidades o milagros, no era sino solamente en su mayoría, no todos, no podemos generalizar, en su mayoría solo para la gloria del apóstol o el profeta que hacía tal sanidad o para conseguir economía, lucrar. Y los verdaderos discípulos que hagan la voluntad del Eterno al moverse en el ámbito sobrenatural con la autoridad sobre la vida y la muerte, sabrán que la gloria y la honra por el milagro, por la sanidad o por el demonio fuera, es primeramente de Hashem. Y la honra a su Mashiach que nos dio la autoridad. Cuando lo lleguemos a entender, se van a levantar. Cuando realmente lo tengas aquí y aquí, se van a levantar muchos de ustedes para hacer esto. Mientras solamente seamos susceptibles a llevarnos la gloria, mientras todavía seamos susceptibles a ganar dinero con esto, mejor el Eterno no nos lo da, para que nuestra alma no se pierda, porque nos ama tanto. Pero yo creo, vuelvo a repetir firmemente, que nos estamos preparando para que se levanten siervos y siervas, para que sepan dar toda cabot, toda gloria, solamente a Hashem. Que digan, Baruch Hashem, porque de él vino el poder, a través de la autoridad de Yeshua. Yo, y digas, yo, siervo inútil soy. Yo solo siervo inútil soy porque lo que debí de haber hecho, hice. Ojo con eso. Verso 19. Escribe pues a las cosas que viste y las que son y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. Quiere decir que si las va a escribir, lo que viene al futuro es porque se necesitaba conocer. Por lo tanto, nosotros estamos empezando a conocer eso que había sido estado oculto y que no nos lo permitían conocer. Fue escrito Apocalipsis para darse a conocer, no para guardarse y limitarse. La revelación del Eterno no está limitada a un intérprete. Si lo interpreta el rabino fulano de tal, entonces sí es una correcta interpretación. No está limitada, la palabra de Dios no está limitada a nadie. Tiene que darse a conocer. Verso 20. El misterio de las 7 luminarias que viste en mi mano derecha y los 7 menorot, las 7 candelabros de oro, las 7 luminarias son malachim, son ángeles. Y los 7 quejilot, los malachim de las 7 quejilot, y las 7 menorot son 7 quejilot. Así que hay 7 ángeles, autoridad, poder, dominio, sobre esas 7 comunidades en Asia Menor. Hemos aprendido que todo lo que se mueve en la creación, todo, detrás hay un malajim, hay un malaj, hay un ángel. Detrás de la lluvia estuvo un ángel. Detrás del viento, un ángel. Detrás del granizo, un ángel. Detrás de la llovizna, un ángel. Detrás de la niebla, un ángel. Detrás del sol, un ángel. Detrás de la luna, un ángel. Detrás del cometa, un ángel. Detrás del eclipse, un ángel. Detrás del terremoto, un ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas del Eterno las administra a través de sus emisarios, los ángeles.
Y las comunidades no son diferentes. Sí, en Apocalipsis aprendimos que todo el pueblo de Israel, todo, cada alma está siendo guardada, provista y protegida por un ángel. ¿Cuál es ese ángel? ¿Alguien sabe? Ahí no se puede, espérame. Les pongo. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ahora sí, ¿quién dice? Yeshua. Yeshua. El ángel Gabriel. Exactamente. El Malaj Gabriel. ¿Sí? Recuerden que Yeshua no es ángel. Yeshua es el elegido y es el Ben Adam, es otro hombre. ¿Sale? Entonces, lo vimos en Daniel. El príncipe que está de parte de tu pueblo, Miguel. Él es el encargado de cuidar a toda alma judía que nace sobre la faz de la tierra. Obvio que él es el que comanda y abajo de él tiene miles de millones de ángeles bajo su autoridad. Cuando decimos él es porque él es el que está encargado, ¿sí me entienden? Es como el ejército. Así que, si esto es con todas las almas judías, cuanto más con las Kehilot, y recuerda las características de estas Kehilot. Creen en Hashem, guardan la Torah y creen en Yeshua HaMashiach. Detrás de cada comunidad así hay un malajim. En este caso, si se dan cuenta, hay algo específico que durante el verso 4, capítulo 1, verso 4, en adelante, hasta este propio versículo 20, 1:20, se mencionó varias veces la expresión Sheva, la expresión 7. Les dejo de tarea para que lo confirmen. ¿Cuántas veces se dijo 7 en esta sección donde está hablando de Yeshua y de la comunidad creyente en Yeshua? ¿Cuántas veces se dijo 7 en toda esta sección? Se los dejo tarea para que lo confirmen. 12 veces. 12 veces se dijo 7. Por lo tanto, en el contexto nos está hablando de Yeshua y en el contexto nos está hablando del pueblo de Israel. Pero no cualquier pueblo de Israel. El pueblo creyente en Yeshua HaMashiach, porque no todo Israel es pueblo de Israel. Diría Shaul de Tarso, no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Así que el verdadero, como diría Shaul en Gálatas, el Israel de Dios tiene características. Cree en Hashem, guarda su Torah y cree en Yeshua. Ese es el Israel de Dios. Así que, al hablar de este tema, repitiendo 12 veces 7, nos está dando toda una referencia a las 12 tribus de Israel que están esparcidas, y aquí viene la clave, porque dice 7 Kehilot, y nos menciona las 7 Kehilot, que son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 Kehilot en su momento histórico van a representar durante el transcurso de la historia a todas las Kehilot que se encuentren en los 7 continentes del mundo. 7 Kehilot, 7 continentes representativas de estas 7 Kehilot de todas las comunidades en el mundo entero. Por lo tanto, no podemos ver a cada una de ellas como algo individual. En su momento, en base a la región, sí era individual, pero al transcurrir las generaciones vino a ser algo general, por lo cual las 7 recomendaciones que tenemos en las 7 Kehilot las podríamos aplicar a cada uno de los lugares donde estamos, y dependiendo del contexto que estemos viviendo. Ahora, para poder entrar en contexto de Efeso, ya casi terminamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver este pequeño video que nos va a hablar del contexto histórico de Efeso.
Quiero que pongan mucha atención. Solamente omitan y cámbienle ahí el nombre de Jesús cuando diga Jesús a Yeshua. Ya sabes que es Yeshua, ¿no? Pero como autor del video, pues es castellano, digámoslo así, solamente omitan eso. Rescaten toda la información que nos va a dar acerca del contexto histórico de Efeso, ¿ok? Vamos a ver. Contexto histórico de Efeso. El Efeso antiguo fue una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Era un centro activo de negocios y comercio. Esto atraía inmigrantes de diferentes lugares, quienes traían sus culturas, creencias religiosas y cosmovisión. Por esta razón, Éfeso se convirtió en una fusión, donde por lo menos 50 dioses eran adorados. Los efesios no vieron la adoración a estos dioses como algo exclusivo. Al contrario, eran libres de adorar cuantos dioses o diosas quisieran. A pesar de la diversidad, había una diosa que Éfeso celebraba por encima de todos, Diana de los Efesios. Diana fue adorada como diosa de la fertilidad y la protección. El templo que ellos construyeron para ella era grande y muy elaborado. De hecho, fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo y miles de personas hacían peregrinaje anual. Muchos iban a Éfeso para adorarla, siendo así una fuente de economía para la ciudad. Con toda esta adoración a diferentes dioses vino una conciencia del mundo espiritual. Los efesios percibían un mundo lleno de demonios y potestades que trataban de herirlos constantemente. Para protegerse, ellos practicaban rituales supersticiosos y mágicos. Haciendo esto, esperaban que sus obras impresionaran a los dioses y que obtendrían un poder espiritual. Aún así, seguían viviendo en constante miedo, sin comprender si sus rituales y sacrificios eran suficientes. En medio de esta diversidad religiosa, existía una población judía muy grande. En lugar de adorar diferentes dioses como todos lo hacían, los judíos adoraban al único Dios invisible, apartándose de sacrificios y festivales de los diferentes dioses que adoraban alrededor de la ciudad. Por esta razón, la gente los veía como intolerantes y mucha de la población tenía enemistad hacia los judíos y tenían poco que ver con ellos. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo. Por 3 años, Dios usó a Pablo para romper la oscuridad y el miedo del mundo espiritual que había atrapado a tantos en este lugar. Miles de personas en Éfeso y a través de todas las provincias romanas de Asia reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían permanecer en contra de todos los demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Tanto se convirtieron en seguidores de Jesús que hubo una reducción notable en los peregrinajes de visita a la diosa Diana. Cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado 6 años desde que él dejó Éfeso. Durante ese tiempo la iglesia siguió creciendo a lo largo de toda la región entre los judíos, pero aún más entre los gentiles. Desafortunadamente, aunque se convertían en seguidores de Jesús, muchos de estos gentiles cristianos llevaban con ellos cosmovisiones enfermizas de su pasado. Ellos continuaron temiendo a la oscuridad del mundo espiritual a sus alrededores. Tenían dificultades de dejar su vieja identidad, siendo personas que eran como peones insignificantes de dioses indiferentes y víctimas de espíritus malignos. Junto a esto, la hostilidad previa entre judíos y gentiles se trasladó a la iglesia. Eso les generó divisiones y orgullo entre ellos. Cada grupo afirmó ser más espiritual que el otro. Cuando leemos esta carta ahora, espero habemos podido entender un poco del contexto de el nivel de idolatría que se manejaba en los tiempos de los Shaliachim en Efeso. Ahora vamos a ver otro video y de ese vamos a ver ya al tiempo real lo que hoy en día es Efeso. Vamos a ver.
Bueno, ya hubo un poco de teatro. Bien, pues tratar de comprender no solamente el ambiente espiritual de idolatría que había, sino también el ambiente espiritual de Sheirim, de demonios que debía de haber habido ahí. Entonces, toda la influencia de las grandes estructuras, buscando que el hombre se maravillara y de tal manera estuviera en un peregrinaje constante para ir a adorar a los dioses, a lo cual la comunidad en Efeso tuvo que haber tenido que tener problemas con respecto a todos los habitantes que había alrededor de ellos. Por lo tanto, en base a ese contexto, vamos a leer capítulo 2, verso 1, que dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 1. Escribe al emisario de la comunidad judía en Efeso. Esto dice el que sujeta las 7 luminarias en su diestra, el que anda en medio de los menorot de oro. Tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son, y descubriste su mentira. Aquí estamos hablando de que había ya algunos que se levantaban con el título de apóstoles, y bueno, ya si en el siglo I ya había quienes se autoponían el título apóstol, pues ya imagínate hasta el día de hoy, ¿no? Medio mundo se pone apóstol y el apóstol tal, el apóstol tal. Pero bueno, ¿cómo hallar a un apóstol que no es apóstol? Vamos a ver. ¿Cómo descubrir a un profeta que no es profeta? ¿Cómo descubrir a un maestro que no es maestro? ¿Cómo descubrir a alguien que dice ser representante del Eterno y no lo es? Sencillo, hasta cierto punto sencillo. Por las palabras en cómo enseña y lo que enseña y con su vida. ¿Sí? Si lo que enseña va todo a la par con respecto a lo que dice la Escritura, los profetas y los apóstoles aquí escritos, es un buen maestro. Si se aparta tan solo un poco y comienza a meter de su cosecha o enseñanzas contrarias al espíritu de la Torá o a lo literal de la Escritura, de inmediatamente queda descalificado. Falsos profetas, cuando dicen que va a ocurrir algo y no ocurre, pues afuera y a pedradas. Entonces, en ese momento, los de Efeso estaban teniendo un auge de personas que se venían y decían, yo soy el apóstol tal y vengo representando a fulano de tal y les vengo a enseñar tal cosa. Así que los de Efeso se dedicaban a escuchar lo que enseñaba y descubrían sus mentiras, descubrían sus malas enseñanzas, descubrían sus malas intenciones. ¿Ok? Así que una de las características que debe de tener toda comunidad netzarita al día de hoy es saber escuchar a los maestros y saber determinar si son respaldados por el Eterno o no. Verso 3. Y perversas en mi Torah, mentiras, descubriste sus mentiras y perversas de mi Torah, y padeciste persecución por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. ¿Qué es dejar tu primer amor? Recuerden que en ese momento estaban empezando a llegar varios gentiles a la fe judía, a la fe del Dios uno y único a través de la enseñanza de Shaul de Tarso, de Bernabá, de Timoteo, y les estaban mostrando el camino de verdad. Al entrar estos gentiles a las sinagogas judías, estábamos entendiendo que estaban empezando a entrar muchos que eran hijos de Israel en la diáspora, que vivían como griegos, que vivían como romanos, etcétera, pero que eran ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto, habían perdido su identidad y su historia, lo que en la escritura se dice perder el primer amor, donde se debe de entender esto como una pérdida de identidad, como una pérdida de fe, una pérdida de fe. Tanto los judíos se habían enfriado como los gentiles habían perdido su identidad. Por lo tanto, había que retomar ese primer amor. El libro de Osea nos habla muy claramente acerca de esta transición que los hijos de Israel, las 10 tribus de Israel, las ovejas perdidas de Israel, iban a pasar. El que eran israelitas, pero por su pecado caían, eran desechados, llevados a todas las naciones, pero ahí donde estaban, el Eterno los iba a retomar, y ese retomar implicaba regresar a su primer amor. Ejemplo claro, el hijo pródigo.
Cuando está comiendo de las algarrobas de los cerdos, él vive como un hijo olvidado, lejos, perdido, sin herencia. Y cuando dice, voy a regresar a la casa de mi padre, esa situación, esa acción, esa teshuvá es regresar al primer amor. Muchos de nosotros, del cristianismo, regresamos al primer amor, a las cosas judías. Esa es la esencia. Muchos de ustedes son hijos de Israel en la diáspora y necesitan culminar y completar su regreso al primer amor. Muchos lo hacen por amor, porque se identifican, pero no concientizan que pueden ser hijos de Israel en la diáspora. Eso es regresar al primer amor, ¿sí? Los profetas lo manejan muy claramente usando esta alegoría de que Israel, como una mujer cualquiera, se prostituyó y se fue tras sus amantes. Israel, tú te fuiste tras tus amantes, te prostituiste y pensaste que tus amantes te daban tu vino, tu aceite, tu mosto. Cuando no te diste cuenta, Israel, que yo, dice Hashem, era el que te daba, te cuidaba, te protegía. Por lo tanto, regresa a tu primer amor. ¿Qué implica? Regresa a Hashem. ¿Qué es regresar a Hashem? Regresar a sus caminos, a su Torah, a su obediencia, a su fidelidad hacia Él, al pacto que Él hizo con nosotros. Así que, cada vez que encuentres esta expresión, regresa a tu primer amor, implica no solamente, vuélvete a Cristo Jesús, no, es regresa a todo el contexto de un pueblo, el pueblo de Israel. Cultura, fe, estilo de vida, leyes de dietéticas, etcétera. Regresar al primer amor es más profundo de lo que nos habían enseñado. Así que muchos de nosotros estamos en esa transición, algunos vamos más adelantados que otros y nuestro deseo es que antes de que regrese Mashiach, la mayoría alcancemos en plenitud el regresar al primer amor. Después dice, 5, recuerda por tanto de dónde has caído y haz teshuvá volviéndote al fundamento de la escritura. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu menorá de su lugar a menos que hagas teshuvá. ¿Sí? Tú eres una comunidad escogida, Efeso, pero si no haces teshuvá, no regresas a tu primer amor, quitas lo deficiente, entonces yo quito tu menorá. ¿Qué implica quitar la menorá? Recuerda que en ese momento no existía la luz eléctrica. En un tiempo oscuro, quitar la menorá es dejar en tinieblas, dejar en total oscuridad. Verso 7. 6. Pero tienes esto, que detestas las enseñanzas y forma de vida de los nicolaitas. Y aquí vamos a entender un poquito más profundo el por qué dice de los nicolaitas, ya habiendo escuchado el contexto histórico de Efeso, una ciudad plagada de idolatría. ¿Sí? Desechas a los nicolaitas y sus enseñanzas, su forma de vida, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que dice la Shekinah a las comunidades judías en el exilio. Al que venciere, le daré de comer del Etz Haim, del árbol de vida, que está en el Gad Edem. Ahora, terminamos entonces haciendo mención de quiénes eran los nicolaitas. Por mucho tiempo, la mayoría de los historiadores y escatólogos no llegan a un punto en común en cuanto a quiénes eran los nicolaitas. Esto es lo que dice la historia, varias versiones. Número 1, algunos autores consideran que la mención de los nicolaitas era meramente una forma simbólica de referencia, debido al carácter alegórico de Apocalipsis. Consideran entonces que la palabra nicolaita, no como basada en el nombre de un individuo, Nicolás, sino como una palabra descriptiva compuesta por dos palabras, Nico, que significa vencedor en griego, y Laos, que significa pueblo. Por lo tanto, los nicolaitas como tal serían un grupo de personas que seguirían a alguien en específico o seguirían al vencedor, pero no en específicamente a una persona como tal. Por lo otro lado, un gran teólogo, Watchmani, creía que se designaba esta expresión de nicolaitas a quienes establecieron el dominio de la jerarquía sobre las iglesias y refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Otros, en cambio, piensan que los nicolaitas eran opuestos a toda norma u autoridad. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorio de Petovio en el siglo II,
Este habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que ministrando bajo el nombre de Nicolás crearon para ellos una herejía diciendo que las viandas, y aquí viene lo interesante de eso de los nicolaitas, según Vittorio, ellos decían que las viandas, las comidas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas. Y que eso no era lo único. En otras palabras, no importa que haya sido ofrecido a los ídolos, tú haz allí unas palabras y ya, ¡pum!, ya lo limpiaste, ¿no? Ese era un punto. El otro punto era, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al 8º día. No, pues con esa idea, pues todos a fornicar y aguantar al 8º día y ya eras limpiado y perdonado, ¿no? Bueno, sea uno u otro, nos está hablando acerca de un grupo de personas que tenían unas enseñanzas totalmente contrarias a lo que es el espíritu de la Torá y las enseñanzas de los apóstoles y de Yeshua HaMashiach. Y por lo tanto, rechazar cualquier enseñanza que no tiene que ver con la Torá, con Yeshua, con la Dabar del Eterno. Es lo mejor que podemos hacer y es la exhortación que tenemos para la Keilah en Efeso. Pues deseamos que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga grandemente. Seguiremos escudriñando la siguiente semana, las siguientes Kehilot, y descubriremos más enseñanzas. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.